Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, estamos ahora con la segunda entrega del capítulo de transformaciones termodinámicas. Les vuelvo a repetir, como les dije en la entrega anterior, quiero que ustedes se apoyen con la lectura pausada, comprensiva, reflexiva del capítulo del libro que yo ya les había pasado. Seguimos ahora con transformaciones adiabáticas. Vamos a compartir la pantalla. Transformaciones adiabáticas. Esta transformación se produce cuando se desarrollan cambios de los gases, o sea, de los estados de los gases, sin transferencias con el medio exterior. Por ejemplo, cuando este gas está encerrado con paredes aislantes. Entonces, si la cantidad de calor Q es constante, nuestro diferencial de calor, ¿no es cierto?, va a ser igual a cero, y la expresión nos quedaría cero, o sea, la diferencia de calor, va a ser igual al calor específico a volumen constante por un diferencial de temperatura, más la constante A del gas por la presión y por el diferencial de volumen. Aplicando la ecuación de estado, nos quedaría que T es igual al volumen por la constante K, ya vamos a ver qué es lo que es, menos 1, va a ser igual a C. Consideramos que la presión por el volumen igual a RT, es la fórmula de estado que ya habíamos visto, se puede dividir el primer término de la primera fórmula por RT y el segundo término también por RT, ¿no es cierto?, por el igual P por B, sin que por ello se altere la ecuación, es decir, la cantidad de calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura sobre RT más la constante A del gas por la presión, por el diferencial de volumen, sobre, ¿no es cierto?, la presión por el volumen, que todo eso va a ser igual a cero. Y como el diferencial de temperatura, o el diferencial de temperatura de grados Kelvin, multiplicando ambos términos por R, ¿m? Nos va a quedar que el calor específico a volumen constante por dt sobre T es igual a, la constante A por la constante R de los gases, de dB sobre B, que va a ser igual a cero, pero por la ecuación de Mayer, ¿no es cierto?, sabemos que A por R es igual a el Cp menos Cv, que es el calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante, ¿no es cierto? Reemplazando esto en la ecuación anterior, obtenemos que el calor específico volumen constante por dt sobre T más A por R, que sería nuestro Cp menos Cv, por dB sobre B, que va a ser igual a cero. Todo esto son pasos matemáticos, dividiendo ambos términos por Cv, ¿no es cierto? Y después, igualando esta ecuación, nos quedaría que, integrando, no, perdón, no igualando, sino integrando esta ecuación, nos quedaría que una integral de dt sobre t más la constante k menos 1 por la integral de dB sobre B va a ser igual a una constante C, donde K es el exponente adiabático del gas y la C es la constante del gas. Integrando la ecuación, resolviendo integrales que ustedes todavía no han visto, análisis matemático, no han visto la parte de integrales, nos quedaría una fórmula final de la temperatura T por
el volumen, ¿no es cierto?, elevado a la constante K menos 1 va a ser igual a la constante C. Hasta aquí se deduce que en una transformación adiabática, al aumentar el volumen específico, o sea, cuando se produce una expansión del gas, debería disminuir la temperatura. Lo contrario sucede en una compresión. Ustedes fíjense, siempre tengamos en mente el dibujito del cilindro con el émbolo que se desplaza. O pongámosle en el mejor de los casos un inflador. Ustedes van a saber que cuando ustedes inflan y comprimen el aire que está dentro del inflador, este se calienta. ¿No es cierto? Eso es lo que nos está diciendo acá. Lo contrario sucede con una compresión. Cuando se comprime el gas, aumenta la temperatura y cuando se expande el gas, disminuye la temperatura. De la ecuación de estado se deduce que la temperatura es igual a P por B sobre R. Y si a esto lo reemplazamos en la anterior, nos quedaría que la temperatura por el volumen elevado a la constante K menos 1 va a ser igual a la constante. Nos resulta que P por B sobre la constante R por B elevado, aquí para que ustedes lo entiendan, elevado a la K menos 1 es igual a constante. Es decir que la presión por el volumen elevado a la constante K es igual, sobre R es igual a la constante C. Acuérdense que K es el exponente adiabático del gas. Y entonces, como R es una constante para cada gas, y eso se lo ve por tabla, nos quedaría la ecuación de Poisson, que es esta, la final, que es la presión por el volumen elevado a la K, al exponente adiabático, igual a constante. Esta ecuación, denominada ecuación de Poisson, y que representa la ecuación de las transformaciones adiabáticas, resultando estas curvas hipérbolas, pero no equiláteras, como las isotermas. Ustedes las van a distinguir porque son parecidas en el diagrama PV, van a ver que son unas parábolas, unas hipérbolas, digámoslo, ¿no es cierto?, que atraviesan, que las van cortando a las parábolas de las isotermas. O sea, son con una curva de mayor pendiente, digámoslo así, expresando en dos ecuaciones. T, que es la temperatura, por B, por el exponente adiabático del gas, menos 1, igual a constante, y la otra que tenemos P, ¿no es cierto?, por B, elevado a la K, el exponente adiabático, igual a constante. Ahí tenemos para temperaturas y presiones. Se tiene entonces para la primera T1 por B1 elevado a la K menos 1 igual a T2 por B2 elevado a la K menos 1. Es decir, haciendo todo este desarrollo matemático que ustedes lo tienen que razonar y comparando con la primera expresión anterior, tenemos presión final menos presión inicial, o sea, P2 menos P1, todo eso elevado a K menos 1 sobre K. Acuérdense que K es el exponente adiabático, es igual a B2 sobre B1 elevado a la K menos 1 y que es igual a la temperatura 2, temperatura 1. Acuérdense siempre que T mayúscula es en Kelvin y cuando lo hacemos T minúscula es en grados Celsius. Esto nos indica que si B2 es mayor que B1, la temperatura 2 va a ser menor que la temperatura 1. Es decir, en una expansión adiabática, la temperatura desciende y al contrario, en una compresión adiabática, la temperatura aumenta. ¿Ven? Acá la podemos identificar lo que es una curva adiabática y una transformación adiabática desde 1 hasta 2. Fíjense que es una hipérbola que corta
las parábolas de las isotermas T1 y de la isoterma T2. Y tenemos que los tres parámetros varían. Varía la presión, pasa de P1 a P2, y varía el volumen, que pasa de B1 a B2. El trabajo, ¿no es cierto?, va a ser la superficie encerrada por debajo de esa curva, 1, 2, 3, 4, 1, ¿no es cierto? El trabajo en este caso va a ser positivo. Si en la expresión del primer principio se le aplica la condición de adiabática, tenemos que 0 va a ser igual a un diferencial de energía interna más la constante A por el diferencial de trabajo. Es decir que A por diferencial de trabajo es igual a menos, porque esto ya lo paso para el próximo, para el otro término, menos un diferencial de energía interna. Por lo tanto, un diferencial de trabajo va a ser igual a 1, perdón, va a ser igual a menos 1 sobre A por un diferencial de energía interna, y va a ser igual a menos Joule, ¿no es cierto?, por un diferencial de energía interna. Que integrada esta entre dos puntos, porque esto es una expresión general, pero siempre vamos a estar entre dos puntos, final e inicial, se hace una integración, el trabajo, ¿no es cierto?, va a ser igual a menos Joule, ¿no es cierto?, la constante J, por una energía interna 2 menos una energía interna 1, una energía interna final menos una energía interna inicial. Esto nos dice que el trabajo externo, eterno puesto acá, disculpe, el trabajo externo desarrollado en una transformación adiabática es equivalente a la variación de energía interna que se ha experimentado el sistema, que ha experimentado el sistema. En otras palabras, que depende exclusivamente de la temperatura. O sea, este tipo de transformaciones adiabáticas, ¿no es cierto? El trabajo en este tipo de transformaciones adiabáticas depende exclusivamente de la energía, de la temperatura, porque ustedes saben que al hacer variar la temperatura, varía la energía interna. Un trabajo de expansión o de compresión está representado, como yo les decía recién, por el área 1, 2, 3, 4, 1, todo este área. Para determinar su valor, se parte de A por P por un diferencial de volumen es igual a A por un diferencial de trabajo, y que es igual a menos el calor específico volumen constante por un diferencial de temperatura, y que es igual a menos un calor específico volumen constante por un diferencial de temperatura. Integrada entre dos puntos, punto 2 y punto 1, y consideramos un valor constante de el calor específico volumen constante entre T2 y T1, vamos a tener la expresión de A por W, que va a ser igual a menos C, o sea, el calor específico volumen constante, por un diferencial de temperatura T2 menos T1, y si resolvemos este signo menos dentro del paréntesis, vamos a tener que es igual a calor específico a volumen constante por T1 menos T2. En definitiva, el trabajo va a ser igual a 1 sobre A, ¿no es cierto?, por el calor específico volumen constante, por la diferencia de T1 menos T2. Como nosotros sabemos que J es igual a 1 sobre A, es Joule, ¿no es cierto?, el trabajo va a ser igual a Joule por el calor específico volumen constante por la temperatura 1 menos la temperatura 2. Pero en las aplicaciones, o sea, para los problemitas, nos interesa expresar el trabajo externo en función del exponente adiabático K. Para ello tenemos A por R sobre un calor específico volumen constante, que va a ser igual a calor específico Cp a presión constante sobre un calor específico volumen constante Cb menos 1. Como sabemos que Cp sobre Cb igual a K, vamos a tener igual a K menos 1. ¿No es cierto? Y Cb es igual a, si hacemos un reemplazo de término acá, Cb igual a por R sobre
K menos menos 1. Todo esto son pasos matemáticos, valor que reemplazado en la anterior, o sea, la fórmula la vamos reemplazando, obtenemos que nuestro trabajo va a ser igual a R sobre K menos 1 por T1 menos T2. Si se factorea el segundo miembro por T1, tenemos P1 por B1 sobre A por R, que son las constantes, por un calor específico volumen constante, y todo eso multiplica a 1 menos T2 sobre T1. En definitiva, esto es lo que habíamos visto recién, P1 sobre B1, el trabajo va a ser igual a P1 sobre B1 sobre K menos 1. K, acuérdense siempre que es el exponente adiabático del gas. Todo esto multiplica 1 menos T2 sobre T1, y asimismo se podrá sustituir esta expresión T2 sobre T1 por los valores dados. Estos son datos de problema. El trabajo de circulación queda entonces definido por el área 1, 2, 6, 5. Y nuestro trabajo de circulación va a ser igual a el exponente adiabático del gas por nuestro trabajo común. Esto es trabajo de circulación. Cuando ustedes vean WC, es trabajo de circulación. Y el área 1, 2, 6, 5, volvemos. 1, 2, 6 y 5. Nos vamos ahora hacia el área que sombrea las presiones. ¿Estamos? Transformaciones politrópicas. ¿Qué son estas transformaciones politrópicas? En la práctica, siempre existen pérdidas de calor. Toda máquina, todo por más aislante que tenga, siempre tenemos pérdida de calor. Desde el medio exterior o hacia el medio exterior. Por lo tanto, o sea, desde el medio exterior quiere decir que ingresa calor al sistema o hacia el exterior que pierde calor. Por lo tanto, la transformación adiabática resulta hipotética, porque adiabática sería cuando no tenemos esa transferencia de calor, tenemos la variación de energía interna igual a cero. La transformación adiabática entonces resultaría hipotética. Por tal razón, el exponente K, ¿no es cierto?, de la ecuación de Poisson, es en general no es el exponente adiabático. K va a ser igual a Cp sobre Cv. No es eso, sino un valor n, ¿no es cierto?, este n, denominado exponente politrópico, y que se lo puede imaginar variando entre más alfa y menos alfa, pero cuyos valores más comunes son los valores comunes son menores que los de K. De modo que la expresión general para representar transformaciones nos queda que la presión por un volumen elevado a la n nos queda igual a C, que es la constante. Haciendo todo este paso matemático para transformaciones isobáricas, isotérmicas y adiabáticas, ¿no es cierto?, nos quedaría una expresión de B2 sobre B1 igual a P1 sobre P2 elevado a 1 sobre n. Y si n tiende a infinito, ¿no es cierto?, 1 sobre n igual a 0, y en consecuencia B2 sobre B1 es igual a P1 sobre P2 elevado a la 0, que nos da igual a 1. O sea que B2 es igual a B1, y eso es la transformación isométrica. Aquí vamos a ver en este círculo, como para que usted se vea un círculo, pero en realidad no es círculo, sino estos son señalizaciones de ángulo. Tenemos un diagrama PV, ¿no es cierto? Acá vamos a tener transformaciones a volumen constante, transformaciones a presión constante. Vamos a tener, para que ustedes identifiquen acá, las adiabáticas, y estas que tienen menor pendiente, ¿no es cierto?, son las isotérmicas. Y ahí vamos a tener el valor de n. B, el volumen igual a constante, donde el valor de n es igual de menos infinito a más infinito,
el valor n es igual a 0 para las presiones igual a constante, ¿no es cierto? Menores que 1, el valor de n menores que 1 para las isotermas, cuando van creciendo, ¿no es cierto? Valores de n mayores que k para las adiabáticas, valores de n negativo cuando da para este lado, ¿se entiende? Para temperaturas constantes n va a ser igual a 1, y para adiabáticas n igual a k. Y en este cuadrante, ¿no es cierto?, el n va a ser negativo. Por lo tanto, ahora se tendrá temperatura 2 sobre temperatura 1 va a ser igual a el volumen 1 sobre el volumen 2, todo esto elevado al valor n, ¿no es cierto?, menos 1, y que va a ser igual a presión 2 sobre P1 elevado a n menos 1 sobre n. El valor del exponente politrópico n se obtiene aplicando logaritmos a esta expresión. Nosotros acá vamos a ir representando la tabla, ustedes la van a tener en el libro, la tabla de transformaciones politrópicas, donde vamos a tener el valor de B2 sobre B1, valor de n, y T2 sobre T1, los valores de n. ¿No es cierto? Para los valores cuando le den de P1 sobre B2, cualquiera de estos valores, ¿no es cierto?, los valores de B, o sea, usted tiene que comparar el resultado de P1 sobre P2 y el resultado de B2 sobre B1 cuando dan estos valores, el valor n da acá. O sea, yo ingreso, por ejemplo, si B2 sobre B1 me da 1,4 y P1 sobre P2 me da 1,2, el valor de n va a ser igual a 1,14. Y si el valor de T2 sobre T1 me daría, por ejemplo, 1,2 y el valor de P1 sobre 2 me da 1,4, yo tengo que buscar acá y el valor me va a dar 1,06, el valor de n para T1 sobre T2. De la misma manera que se dedujeron las expresiones para una transformación adiabática, ahora se hace para transformaciones politrópicas. El trabajo va a ser igual a la constante R de T1 menos T2 sobre N1, N menos 1. En consecuencia, el trabajo externo elemental será un diferencial de trabajo R sobre 1 menos N por un diferencial de temperatura. Reemplazando este valor en la expresión del primer principio, ¿no es cierto?, tenemos que, bueno, haciendo todo este paso matemático, vamos a tener una integración entre dos puntos, 2 y 1, que nuestra cantidad de calor va a ser igual a nuestro calor específico volumen constante, que multiplica a K menos 1 sobre 1 menos N, y todo eso multiplica a una diferencia de la temperatura 2 menos la temperatura 1. Aquí vamos a ver el gráfico, ¿no es cierto?, cómo van variando la N, ¿no es cierto?, los alfa, y ahí se termina el tema. Vamos a dejar de compartir pantalla. Bueno, espero que se entienda. Ustedes saben que cualquier consulta me la pueden realizar por Classroom. Y bueno, ahora yo estos videos los voy a poner en clase para que ustedes lo puedan mirar, lo puedan ver, lo puedan entender, siguiendo siempre la lectura del libro y resolviendo los problemas al mismo tiempo. Muchísimas gracias.